Los relatos de esta velada pueden llegar a parecer un tanto surrealistas o inclusive sacados de alguna película de terror, y precisamente por esta razón hoy les pido aparten por un momento su escepticismo y se dejen llevar. Quiero que se permitan imaginar y vivir estas historias, pues de esta manera sentirán en carne propia el pavor, pero sobre todo, el miedo. Así que si ya estás cómodo y dispuesto a aterrarte, te doy la bienvenida, pues ya te encuentras en mi pesadilla. Me llamo Raúl. Actualmente tengo 32 años de edad y lo que me sucedió a mí y a mi familia pasó cuando yo tenía menos de 20. Pero bueno, antes de comenzar quiero recordarles algo a todos ustedes. No es lo mismo escuchar una historia o cuento hasta que tú eres el protagonista. Por lo tanto, les pido dejen su escepticismo a un lado y si esto no les es posible, por lo menos les pido no me traten como un loco. Yo estaba de vacaciones y mi madre en ese entonces era una persona ya jubilada, así que todo el día lo pasábamos juntos. Una mañana muy temprano, al igual que todos los días, mi madre salió a regar las plantas al patio. Noté cuando salió porque la puerta tenía un pasador de metal que era imposible de no escuchar. Percibí sus pasos con sus sandalias, pero con muy pocos de estos ya no escuché nada. Todo era un silencio por demás notable. Con la cantidad de años que llevaba yo presenciando la rutina de mi mamá, casi de inmediato supe que algo malo pasaba, y desde mi cuarto, mientras aún estaba acostado en mi cama, hablé fuerte para que me escuchara, y le pregunté si todo estaba en orden, pero no hubo respuesta. La verdad me asusté un poco. Me levanté de mi cama para buscar mis sandalias e ir a ver qué sucedía, pero decidí primero asomarme por la ventana, ya que a través de esta se miraba perfectamente el patio. Casi me da un infarto cuando abrí la ventana y mi madre estaba asomándose como queriendo decirme algo sin hacer mucho ruido. Me dijo en voz baja que encontró algo en el patio, que no pudo gritarme ya que por el miedo se quedó muda y por eso no contestó cuando yo le llamé. El terror se me contagió por la incertidumbre, pero de igual manera le pregunté qué era aquello de lo que hablaba, y susurrando me respondió que en medio del patio estaba tirado un gato perfectamente seccionado por la mitad, y por extraño que esto pueda sonar, aquel animalito no parecía presentar ni una sola gota de líquido vital en su cuerpo. Esto me hizo sentir muy confundido. Le pregunté si era en serio, y ella me dijo que sí, que saliera a verlo por mí mismo, y así lo hice. Yo salí con la mente hecha un mar de confusiones, porque creo que al menos nadie espera despertar de esa manera una mañana, y sobre todo escuchando algo tan inquietante. Pero cuando llegué, no esperé para nada que la descripción de mi mamá fuera tan literal. A ver, por un momento vamos a ser realistas. ¿Cómo puede ser mínimamente posible que en la parte de atrás de tu casa aparezca un gato perfectamente seccionado a la mitad, con una precisión ciertamente quirúrgica? Y a eso hay que sumarle que parecía haber sido drenado en su totalidad a través de algún método que solo una mente retorcida podría realizar. Aquello era un trabajo crudo, escalofriante, pero al mismo tiempo realizado a la perfección. Dejaron esa mitad tirada que era la mitad superior. Sin embargo, la mitad inferior, las patas traseras, cola, etc., no estaban por ningún lado. Inclusive me subí al techo de la casa para verificar que los restos no se encontraran ahí o en los techos adyacentes, pero no había ni un miserable rastro. Pronto mi mamá se dio cuenta de algo cuando vio más a detalle al desafortunado animalito. Se trataba de la mascota de los vecinos, e inmediatamente ya fue a avisarles de nuestro macabro hallazgo. Acá entre nos, ese gato nunca jamás fue maltratado, y llevaba mejor vida que muchas otras personas. Es por esto que su repentina partida, y peor aún en ese contexto, fue un golpe muy duro para aquella familia, y sobre todo para el hijo de la vecina, quien estaba realmente muy triste por lo que pasó. Pero entonces, ¿cómo se dio? ¿Cómo pasó? Porque aunque ustedes no lo crean, esto no pudo ser hecho por alguien, es decir, por otras personas. Cuando la familia esa miró a su mascota, claro que quedaron demasiado impactados y por su rostro, era más que claro lo que pasaba por su mente.
Era lo mismo que nosotros pensábamos, pues sin lugar a dudas, algo inenarrable e inhumano era el culpable. En el área en donde vivíamos, aquello estaba suelto haciendo esas cosas cuando nadie miraba, cuando todos dormíamos. Ese suceso quedó como un acontecimiento que relataríamos para siempre. Sin embargo, nuestra mayor equivocación fue pensar que solo sería eso lo que tendríamos para contar. A los 2 días de estos hechos, empezamos a ver por las tiendas cercanas cartelones de mascotas extraviadas, y por si fuera poco, cierto grupo de perritos de la calle que ya era muy conocido por visitar todas las noches a la taquería de la zona para que les dieran algo de comer, misteriosamente también había desaparecido. Ante esto, finalmente se pidió ayuda a las autoridades, y no tienen idea de lo burlesca que fue su reacción, porque ni nos tomaron en serio. Pero empezarían a preocuparse cuando todo cambió para mal, y los objetivos dejaron de ser animalitos indefensos. En medio de la zona donde vivíamos habían canchas para varios deportes. Ahí se juntaban a jugar los hijos de los vecinos, hasta que una noche de tantas después de un partido, cada quien tomó camino a su casa, llegando todos con bien, excepto un vecinito y su papá que nunca volvieron a su hogar. Esto hizo que la cosa se pusiera muy grave. A las autoridades les llovió sobre mojado cuando los culparon de no haber hecho nada cuando se les pidió, y esa misma noche esa noticia se recorrió por todo el vecindario. Mis papás y yo estuvimos platicando mucho de eso porque a mi papá no le tocó estar cuando pasó lo del gato, y no creía mucho en lo que le dijimos, pero ahora todo lo que estaba pasando alrededor hizo que nos pusiera mucha más atención, por lo que él quiso que le contáramos todo otra vez. Aquello fue algo tan grave que hubo gente que no salía, y mucho menos dejaban salir a la calle a sus hijos, sobre todo no en la noche, y entre todos esos me encontraba yo. Las autoridades hablaban de posibles secuestradores, pero nada ni nadie sabía qué decir cuando se tocaba el tema de cómo encontraban a las mascotas, y este pensamiento continuó igual hasta el día en que se hallaron los restos del padre y del niño. Por un bulevar cercano estaba un restaurante que en sus años, fue uno de los mejores de la ciudad, pero ya no funcionaba, así que las personas sin hogar lo utilizaban para pasar la noche. Esas personas encontraron el cuerpo y de inmediato todos aquellos que presenciamos en nuestro patio al gato entramos en un horror profundo porque el señor fue encontrado en las mismas condiciones, sin ni una gota de fluidos, seccionado perfectamente a la mitad y la parte inferior de esta extraviada. Para nosotros fue traumático. Jamás habríamos imaginado que la aparición de aquel animalito en nuestro hogar habría sido la señal, el origen de que algo inhumano nos acechaba, y quiero aclarar que en este momento no hago referencia a vampiros ni a nada de eso, pero sin duda, todos estos acontecimientos eran provenientes de algo desconocido, y digo todo esto debido a que en el cuerpo de esa persona no se encontró nada que indicara que se utilizó algún método médico o quirúrgico. Pero entonces, ¿cómo sucedió? Por la zona ahora sí había vigilancia a las 24 horas del día. Si de por sí las cosas ya eran rarísimas y parecía película de terror, súmenle que a cada casa de ese lugar llegaron personas trajeadas a realizar una especie de entrevista sobre todo lo que pasó, y querían cada detalle de lo que vimos o escuchamos. Además, por alguna razón que no quisieron compartirnos, ellos se llevaron todas las memorias que contenían las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto de casas como de negocios. Empezaron a ofrecernos ayuda económica y para cambiarnos a un nuevo hogar, de llegar a ser necesario. No lo podíamos creer, pero todo nos estaba pasando. Una noche estábamos cenando juntos en el patio, hablando de los últimos acontecimientos, de las últimas desapariciones. Cuando terminamos, mi papá y yo nos pusimos a juntar todos los trastes para lavarlos, y mi mamá dijo que en unos minutos más entraría con nosotros, porque iba a juntar la basura de los árboles y las plantas de su jardín. Nosotros continuamos acomodando todo dentro de la casa. Yo estaba poniendo los platos en su lugar, y lo recuerdo a detalle porque es imposible que algo así se borre de mi mente. Un fuerte zumbido que me hizo sangrar las orejas inundó toda la casa, y después de aquello,
La luz se esfumó. Mi papá me preguntó si yo estaba bien y le dije que sí, pero cuando le hablamos a mi mamá, ella no contestó. Salí al patio para buscarla, para decirle que se había ido la electricidad, pero hasta hoy que comparto esto con ustedes, nunca más volvimos a saber algo de ella. Mi madrecita era muy buena persona. Amaba sus plantas más que nada en este mundo y era una persona agradable, amable y cálida. La extraño más de lo que pueden imaginar, porque puede que más personas hayan perdido a su mamá o papá, pero en estas circunstancias tan ilógicas, eso simplemente no se borra nunca. Mi mamá fue declarada como desaparecida y al poco tiempo las autoridades nos ofrecieron reubicarnos a todos en casas nuevas. Esa área fue marcada por el gobierno como supuestamente peligrosa por radiación. Ellos nos hicieron firmar a cada familia que si por algún motivo alguien preguntaba por qué nos cambiaron de zona, íbamos a decir justamente lo que mencioné antes: radiación. Y en cuanto a las personas desaparecidas, simplemente nos dijeron que los estaban buscando, pero o nunca los hallaron o los encontraron seccionados. En este punto creo que es más que obvio que algo habitaba ahí, algo que no pudieron controlar y que originó la desaparición de mi hogar. Además, estamos sorprendidos porque a pesar de los años que ya han pasado a partir de aquello, nunca más se construyeron casas en esa zona, ni dejan que nadie transite por ahí. Inclusive hace poco supimos que tenían intenciones de estructurar un centro comercial, pero al final ese proyecto nunca se llevó a cabo. Yo crecí en ese lugar desde que nací y doy mi palabra de que era súper tranquilo. Pensar que ahora actúan como si ese lugar jamás hubiese existido y dejar que la naturaleza lo consumiera para que en ella se perdiera aquello que lo habitaba, aquello que se llevó a mi madre, que nos quitó nuestro hogar y que dio pie a esta historia, teniendo como origen la aparición del gato. Hace 3 días que Leonardo desapareció. Las autoridades continúan con su búsqueda, pero no hay rastros de él. Lo último que le dijo a su madre es que iba al parque, que no tardaba, pero ya nunca regresó. Leonardo era un niño como cualquier otro a la edad de 10 años. Era muy bueno jugando fútbol, le gustaba participar en clase. A mí me ayudaba con las matemáticas. Nunca lo vi tener un problema. Simplemente era muy buena persona y no le hacía daño a nadie. La policía dice que tal vez huyó de su casa, que se fue con su padre, ya que desde pequeño lo abandonó y tenía la esperanza de conocerlo algún día. Pero nada de eso es cierto, pues yo sé dónde está, y lo peor es que nadie me cree. Al final de la calle en donde vivo está una vieja casa de adobe en donde vive una anciana de cabello largo y blanco. Siempre usa un vestido gris roto, anda descalza y últimamente le ha crecido el vello facial. Hace algunos años que perdió la cordura. Su esposo y su hijo fallecieron. Nadie conoce exactamente las causas, y de su hija se sabe que fue ingresada a un centro de rehabilitación, pero se desconoce cuándo o dónde. La mayoría de las personas compadece a esta anciana, y yo haría lo mismo si no fuera por todo lo que he visto. Desde mi ventana se puede ver una parte de su patio. Durante el día no aparece, pero por las noches dibuja un círculo con sal y en medio coloca una veladora. Se sienta y comienza a realizar gestos sin sentido. Después de un rato pone los ojos en blanco, se pone de pie y comienza a hablar en un idioma desconocido. Parece que alguien más está con ella. Algunas veces comienza a llorar y puede notarse como si ella se recargara en el pecho de alguien invisible. Otras veces solo mueve su cabeza sintiendo. Después barre rápidamente la sal y apaga la veladora. Y aquí, justo aquí es cuando surge lo verdaderamente extraño. La he visto sacar cabellos de su boca, largas tiras de cabello negro. Con un objeto punzocortante marca círculos en su abdomen, destapa la coladera y toma agua del drenaje, señala al cielo y escupe, y después se contorsiona con una elasticidad de una veinteañera. Se arranca las uñas y después
Se queda horas moviendo su quijada a un ritmo muy acelerado. En otras ocasiones, solo está inmóvil, observando el suelo. Pero hace un par de semanas noté algo diferente. La mujer dibujó una silueta de un niño en la pared y cuando desapareció Leonardo, la borró. Yo sé que está con ella, porque en las noches, entre la oscuridad resalta una sombra justo en donde dibujó la silueta. Sé que es él, pero no puedo comunicarme. No puedo hablarle porque ella está ahí todo el tiempo. Por la madrugada se escucha el lamento de alguien. Es la voz de un niño. Se lo he dicho a mis padres, pero solo me miran con ternura y me piden que no juzgue a las personas por su apariencia, que deje de ver películas de terror. Lo más preocupante es que anoche, por accidente, mientras la observaba, tiré mi cortina. La coloqué de inmediato, pero ya me había visto. No quitó su mirada de mi ventana por varios minutos. Y hoy volví a echar un vistazo y sigue observándome, sonriendo. Y ha comenzado a dibujar una nueva silueta de un niño a un costado de la sombra que estoy seguro es Leonardo.